Zonas Fresnel. A continuación vamos a hablar de las zonas de Fresnel, que hace alusión al radio que debe dejarse despejado alrededor de la línea de vista para evitar interferencia por reflexión de la onda entre dos antenas al establecer una comunicación inalámbrica. Fresnel determinó una fórmula matemática que nos permite identificar cuál es la distancia en metros que debemos dejar libre alrededor de la línea de vista con el fin de evitar interferencias que degraden la comunicación. Como podemos observar, la fórmula matemática consiste en calcular el radio de Fresnel, que se calcula con base en una constante de 17.32 multiplicada por la raíz cuadrada de la distancia sobre 4 veces la frecuencia. En esta fórmula tenemos en cuenta que nuestros parámetros en el radio debe estar dado en metros, la distancia en kilómetros y la frecuencia en gigahertz. Como se observa en la gráfica, tenemos en color azul sombreado la zona donde se calcula el radio de Fresnel y la obstrucción parcial que puede sufrir nuestra señal por cualquier obstáculo que se ubique dentro de esa zona. Para el caso del ejemplo, observamos una montaña que está interfiriendo en nuestra transmisión. Vamos a aplicar a un caso práctico la fórmula con el fin de dejar más claro el concepto. Para el ejemplo, se dice que en nuestro escenario hay dos antenas ubicadas a 1400 metros una de la otra, las cuales están a una altura de 10 metros. En la zona de transferencia hay una construcción de 7.1 metros de alto, lo cual deja una línea de vista despejada de 3.9 metros sobre el obstáculo. Ante este panorama, hay que definir si es más conveniente realizar el enlace a 2.4 GHz o a 5 GHz de frecuencia. Asimismo, debemos determinar si la zona libre de 3.9 metros es suficiente para la comunicación. Nos preguntan qué factores debemos considerar para tomar esta decisión. Entonces, llevemos nuestro ejemplo a la fórmula anterior. Tenemos las dos antenas, tenemos la distancia entre ellas, que para este caso son 1400 metros, y tenemos dos opciones posibles de frecuencia en las cuales nos preguntan cuál de las dos es más conveniente. Adicional el radio, ya tenemos calculado que el cual tenemos disponible es 3.9, pero nos preguntan si va a ser suficiente o no. Entonces, ¿cómo procedemos? Para desarrollar el problema, ¿qué haremos? Primero planteamos que tenemos dos escenarios para calcular con dos frecuencias diferentes. Miramos nuestra fórmula, sería el radio de Fresnel igual a 17.32 por la raíz cuadrada de la distancia sobre 4 veces la frecuencia. Nuestra distancia está dada en metros. Como nuestra fórmula nos la exige en kilómetros, dividiremos estos 1400 metros entre 1000 y obtenemos que se trata de 1.4 kilómetros. Y en el caso de la frecuencia será 2.4 o 5 según lo que vayamos a calcular. Iniciemos con la primera fórmula. En la primera fórmula multiplicaremos 17.32 por la raíz de 1.4 sobre 4 por 2.4, que es nuestra primera frecuencia. Al despejar nuestra fórmula, tendremos en el paso a paso 17.32 por la raíz de 1.4 sobre 9.6. Esta división nos lleva a una tercera fórmula, 17.32 por la raíz de 0.145833, equivalente a 17.32 por 0.381881, obteniendo un radio de 6.61 metros. Este sería el radio que debemos dejar libre alrededor de la línea de vista si manejáramos frecuencias de 2.4. Vamos ahora a calcular el segundo escenario. Aquí aplicaremos la frecuencia de 5 GHz. Para el ejemplo, en la fórmula vemos que planteamos 17.32 por la raíz de la distancia, nuevamente 1.4 en kilómetros, sobre 4 veces la frecuencia. Aquí usamos 5.8. ¿Por qué? Porque 5.8 GHz es la frecuencia más alta cuando manejamos franja de 5 GHz. Entonces nos vamos a la mayor frecuencia para garantizar una mejor transmisión. Nuestra segunda fórmula ya despejada nos daría un total de radio de 4.25 metros. Es decir, que con estos datos
Si manejamos una frecuencia de 5 GHz, el radio óptimo a dejar libre serían 4.25 metros. Entonces, reflejemos todos estos datos en un gráfico similar. Tenemos dos antenas a 10 metros y tenemos en rojo los cálculos que obtuvimos con el escenario de 2.4 GHz y en azul nuestros resultados con el escenario de 5.8. Si observamos los datos en rojo, tenemos que para 2.4 GHz debemos dejar un radio alrededor de la línea de vista de 6.61 metros. Si nuestra antena mide 10 metros, esto nos da como resultado que la altura máxima de cualquier obstáculo que se ubique entre estas dos antenas debería ser máximo de 3.39 metros para que no obstruya la transferencia. Ahora, en el siguiente escenario, que lo podemos observar en azul, vemos que para una frecuencia de 5.8 GHz, la fórmula nos arroja que el radio ideal es de 4.25 metros, que sería la primera zona de Fresnel que debemos dejar libre. ¿Qué pasa? Que si las antenas son de 10 metros, aquí tenemos que la altura máxima del obstáculo podría ser de 5.75 metros, para que no afecte la transmisión. Entonces, aislando nuestros resultados uno a uno tendríamos para 5.8 GHz en azul, la zona despejada, 4.25 metros, una altura máxima de 5.75. Y para el escenario en rojo, cuando manejamos 2.4 GHz, necesitamos un radio mucho más amplio despejado y nuestra altura máxima sería de 3.39 metros para no afectar la visión. Llevando estos mismos datos a nuestra imagen inicial y sobreponiéndolos sobre nuestra gráfica, nos damos cuenta claramente que en rojo tendríamos la transmisión a 2.4 GHz, en este caso, necesitamos 6.61 metros y tenemos 3.9, o sea que si transmite a 2.4 GHz sería prácticamente imposible una transmisión óptima. Si transmite a 5.8 GHz, que está en azul, podemos ver que necesita menos radio. Nos arrojó 4.25 metros, contamos con 3.9. Si bien se genera interferencia, si tenemos este escenario sí o sí, pues habría que optar por la opción de transmitir a 5.8 GHz, porque allí tendríamos mucha menos interferencia. Sin embargo, ¿cuál sería la solución para este problema? Para este problema la solución sería levantar las antenas de manera que se llegue a dejar despejada la línea requerida para la primera zona de Fresnel según la transmisión. Bien sea a 5.8 dejar libres 4.25 metros, o si se va a transmitir a 2.4, dejar libres 6.61 metros. Y corregir lo que tenemos actualmente que nos está generando interferencia. Muchas gracias.